Mateo capítulo 17. En este capítulo Mateo nos relata un suceso muy poderoso, muy glorioso, y es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 2, vaya al verso 2, y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfigurar viene del verbo metamorfo, transfigurar, transformar, cambiar de forma. Ahora, no nada más es cambiar de forma externa, sino adentro también. Se hace visible afuera, pero cambió. Es decir, que en ese momento Jesús mostró su gloria, la gloria de Cristo. O sea, Él es Dios encarnado. Y en ese momento Él, dice el verso 2, vaya al verso 2, en ese momento Él resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nos recuerda un poco a la revelación que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis, revelación, cuando vio a Cristo de esa manera glorificado, ¿no? Entonces, la transfiguración de Jesús es eso, es ver a Jesús en su gloria. Ahora, esto lo vieron sus discípulos. En el verso 1, regrese un poquito al verso 1, y usted va a ver que dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fueron los únicos 3 discípulos que vieron a Jesucristo transfigurado. Qué hermoso privilegio. Pero no tan solo eso, la cosa se pone más buena. En el verso 3 dice que Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús. Sorprendentemente, estas 2 personas del Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo, había vivido unos 1400 años antes de Jesús. Elías unos 900 años, puede usted imaginarse, antes de Jesús. Sin embargo, estaban vivos y de alguna manera estaban resucitados o glorificados, ¿no? Porque vemos aquí en el verso 3 que hablaban con él. Esto, hermano, nos da la esperanza de la que siempre hemos hablado, que los que mueren en Cristo no están muertos, están vivos. Los que mueren en Cristo están en gloria con Cristo. Vemos aquí 2 ejemplos de Moisés y Elías. No sabemos por qué Moisés y Elías, hay mucha especulación, por qué ellos precisamente, pero eso no lo voy a tratar ahorita, simplemente que aparecieron ellos 2 con Jesús glorificado. El verso 5, vaya al verso 5, dice al final del verso 5, dice, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro quiso hacer una enramada para los 3, como que Pedro quiso poner al mismo nivel, ¿no? Jesús, Pedro, Moisés y Elías. Sin embargo, el Padre desde el cielo reprendió el intento de Pedro. Él lo interrumpe a Pedro para que todos supieran que no es Moisés, no es Elías, no es ningún apóstol, no es María, es Jesús. Es Jesús. El Padre mismo dijo, a él oíd. El Padre no dijo, escúchenme a mí. El Padre, Dios Padre, dijo, a él oíd. Todo lo que está en la Biblia, todo lo que está registrado, el Padre, el Espíritu Santo, todo nos lleva a Cristo. Cristo es el Salvador. Y no porque de los 3 de la Divina Trinidad sea el importante, no, porque ese es su rol, salvarnos. Así como el rol del Padre fue enviar a su Hijo, así como el rol del Espíritu Santo es acercarnos a Cristo. Es el rol de la bendita y divina Trinidad, ¿no? Bueno, después de esta gran experiencia, Jesús pues les tiene que aclarar algo a los discípulos. Los discípulos le hacen una pregunta. Vaya al verso 10, por favor. En el verso 10 ellos preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, Jesús les estaba diciendo prácticamente con esta transfiguración, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel. Entonces esta pregunta más o menos debería sonar así. Jesús, sabemos que Elías viene primero que el Mesías. Sabemos que eres el Mesías, pero acabamos de ver a Elías. Entonces parece que vino después de ti. O sea, no entendemos. Viniste tú y luego Elías. ¿Cómo está eso, no? Entonces Jesús les aclara
y eso está, no sé si lo dije, está de los versos 9 al 13, ¿verdad? Versos 9 al 13. Si usted lee todos esos versos, ahí se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Jesús les dice que Elías ya vino. ¿Quién fue Elías? Juan el Bautista. No es que Juan haya sido Elías, sino que representaba a Elías. ¿Por qué? Por el espíritu con el cual él ministró. Elías predicó en un tiempo de mucha necedad, idolatría, obstinación del pueblo, igual Juan el Bautista. Entonces Elías ya había venido, que era Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Con el poder de Elías, era el mismo, ¿no? En ese sentido, no que era la misma persona. Bueno, espero que me haya comprendido. Luego, Mateo ya nos cuenta que regresando de esta gran experiencia, Jesús sana a un muchacho lunático. Vemos ahí versos 14 al 16, si ve ahí en su Biblia, versos del 14 al 16, un demonio difícil para los discípulos, no lo pueden sacar. Y luego vemos de los versos 17 al 21 que Jesús fácilmente echa fuera al demonio. Los discípulos no pudieron y Jesús sí. ¿Cuál fue entonces la razón? Los discípulos le preguntan en el verso 19, los discípulos preguntan, vaya al verso 19. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y en el verso 20 la respuesta es, por vuestra poca fe. Y después Jesús les enseña que es necesario la oración y el ayuno. Un cristiano que no ora, que no ayuna, demuestra que no depende de Dios, demuestra que no necesita a Dios. Entre más oremos, entre más ayunemos, nuestra fe crece, nuestra dependencia en Dios crece. Esa es la enseñanza. Necesitamos orar y ayunar. Bueno, de los versos 22 y 23, Jesús les recuerda a sus discípulos su sufrimiento. Fíjense que varias veces Jesús les recuerda que va a morir, que va a ser entregado, que va a resucitar. Sin embargo, los discípulos parece que se les olvidaba, porque cuando Él muere y cuando está enterrado Jesús antes de resucitar, ellos no se acuerdan de estas palabras. Sin embargo, Jesús vivió frecuentemente advirtiéndoles, recordándoles. Y ahí está un ejemplo de ellos, de esto, versículos 22 y 23. Y finalmente de los versículos 24 al 27, Mateo nos relata el pago del impuesto del templo, que Jesús de una manera milagrosa paga el impuesto del templo. Jesús no estaba obligado a pagar este impuesto. Sin embargo, porque era hijo, ¿no? No era siervo, sino hijo. Era judío, era parte de la familia. Sin embargo, él no se metió en controversias innecesarias, simplemente pagó. Y dice el verso 27 que Pedro pescó un pez por instrucciones de Jesús. Ese primer pez lo tomó y al abrirle la boca le halló un estatero, una moneda, y con esa pagó el impuesto de Pedro y el impuesto de él mismo. ¿Cómo llegó ese dinero a la boca del pez? Pues la verdad no nos interesa, ¿no? Porque imagínense, el creador, que es Cristo Jesús, el creador de todas las cosas, es el que pidió a Pedro que hiciera esto. ¿Cómo no va a ser posible? Y Jesús es el Señor. Bueno, este es el resumen del capítulo 17.